Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 30 y Filosoando. Filosoando y continuaremos hoy con el camino del neoplatonismo a lo largo de finales del helenismo y principios de la Edad Media. Habiendo hablado de Plotino, la grabación pasada, lo adecuado es continuar primero durante el Imperio Romano con su inmediato heredero y estudiante, este siendo Porfirio. Porfirio de la escuela romana nace en Tiro y muere en Roma. Era semita. Su nombre era Malcos, pero era llamado Porfirio por los griegos. Estudió en Atenas, se erigió en Roma y en Roma estudiaría de Plotino en el año 263, ya consagrándose desde ahí para propagar sus ideas y publicar sus obras. Porfirio tiene dos importantes entradas al neoplatonismo. La primera es la separación del neoplatonismo de la escuela cristiana, ¿no? Para él, el platonismo es directamente antagónico y es una revelación, es un acto de resistencia contra la escuela cristiana. Y la segunda es la relación del neoplatonismo con Aristóteles. A pesar de que el enfoque había sido hasta ahora muy hacia Platón y que éste no se perderá, Porfirio agregará a todo esto el aspecto de Aristóteles, particularmente el aspecto de la lógica de Aristóteles. Porfirio desarrollaría lo que es un árbol lógico. Su famoso árbol lógico sería utilizado para la clasificación lógica de la substancia, comenzando con una idea muy clara. Tienes una substancia. Esta substancia puede ser corporal o incorpórea. Si es corporeal, puede ser animado o puede no ser animado. En caso de ser animado, puede ser sensible o no ser sensible. Al ser sensible, es un animal que puede ser racional o irracional. Al ser racional, esta sustancia es el hombre. El árbol de Porfirio es el más famoso de los hallazgos de los comentadores, que si bien no hace más que recapitar a Aristóteles, es una recapitulación sumamente importante, ya que es de una idea clasificadora que Aristóteles no ocupa en su primer plano, y porque se trata de una concepción extensional de los términos. Toma la idea básica de la lógica de Aristóteles y la utiliza para clasificarla de una forma que él no lo hacía, y a la vez nos muestra la importancia de la evaluación lógica. Si A no es B, entonces es C, pero C se puede dividir en CA y CB. Ahora, sabiendo que para Porfirio el neoplatonismo era una respuesta al cristianismo, ¿cómo funcionaría la lógica y la moral? Bueno, Porfirio consideraba a Dios como el testigo y vigilante de todas nuestras palabras y acciones. Pero para Porfirio, lo que libera el alma es la sabiduría, lo cual es mucho más valioso que los ritos religiosos. Porfirio escribiría, el hombre sabio, aunque guarde silencio, honra la divinidad, mientras que el hombre inculto, aunque rece y ofrezca sacrificios, mancilla la divinidad. Solo el sabio sacerdote, solo él es amado por la divinidad y solo él sabe rezar. Ahora bien, Porfirio no se queda solo en la religión y entra la moral. Para Porfirio, la moral comprende de los siguientes grados. La del hombre honrado, que sabe moderar sus pasiones. La del sabio guiado por su daimon. Recordemos, daimon es este concepto aristotélico de la pequeña voz que te inspira. Perdón, no aristotélico, socrático. Que renuncia a las afecciones terrenales, se conoce a sí mismo y se vuelve insensible a las pasiones. Y finalmente, la moral del hombre divino, que imita al Nu o pensamiento supremo y se une al Padre de los dioses. Ahora bien, si esta era la moral, ¿qué era la virtud? Bueno, para Porfirio la virtud se separaba en cuatro grupos. Podemos ver que Porfirio era una persona muy inclinada hacia la clasificación más que hacia la contemplación. Por eso es que tiene un acercamiento mucho más fuerte a Aristóteles, que era más de profesión un biólogo, que a Platón, que era más de profesión un matemático. Bueno, los cuatro tipos de virtudes para Porfirio son las virtudes inferiores, que son bien las virtudes de la vida civil o política,
las virtudes catárticas o purificadoras, cuyo fin es la apatía, las virtudes que encaminan el alma humana hacia el nu, y las virtudes paradigmáticas, que son las virtudes propias del nu. El pensamiento de Porfirio se puede reducir en los siguientes enunciados. El alma posee como valor una infinita potencia, y no importa cuál de sus partes sea el alma. Todas las almas son un alma única, y a la inversa, el alma total es distinta a todas las almas. Con lo cual, se intenta alejarse un poquito de la idea panteísta, de que sí, todo es un derivado del alma original, del uno del que hablaba Plotino, pero no por eso todo lo derivado del uno es el uno. Es decir, aunque Dios está en todas las cosas no serían Dios. Para Porfirio, el objeto de la filosofía es completamente práctica. La filosofía es una medicina del alma, que contempla el saber mediante la instrucción religiosa y la moral. Si recordamos, para Plotino, el mal se derivaba de la materia. La materia que mezclada con la evolución del uno llevaba al mal. Bueno, para su estudiante, la materia y el mal no tienen existencia propia, devienen del bien, por efecto de la necesidad condicional. La materia es siempre nociva, aunque deriva de la forma. El cuerpo y el espacio no tienen verdadera existencia. Lo incorpóreo está siempre entero, indiviso en todas partes donde se encuentre. Está en todas partes sin ser de ninguna. Todas las almas particulares proceden del alma del mundo, que las produce sin dividirse para nada. La muerte filosófica o el dejar de pensar es preferible al suicidio, ya que no te desprende del cuerpo. Y bien, el objeto principal de la filosofía es preparar el alma, mediante la preparación ascética, para la contemplación del mundo inteligible y de la unidad suprema. Bueno, ¿qué aporta Porfirio al neoplatonismo? Como bien decimos, si el neoplatonismo está basado en Platón, la aportación de Porfirio es tomar el neoplatonismo y dirigirlo a una dirección práctica en la época del gobierno cristiano, y por eso es que esta es una filosofía de resistencia anticristiana, y agregarle los aspectos aristotélicos. Si bien no niega la existencia del ente original, del uno, y entiende que el nu existe como este lugar medio entre el uno y la parte tangible del universo, también entiende que hay que hacer una explicación lógica de esto. No te puedes quedar solo con las ideas, sino que hay un camino a seguir para clasificar las cosas. Esta evolución de la cual hablaba Plotino sí existe, pero es graficable. Y ahora bien, si bien la relación de almas de Plotino iba en ambas direcciones, en la que Dios es todo y todo es Dios, para su estudiante hay un nivel más fuerte de separación, ya que para él Dios sí existe, es el uno, pero su separación es tan marcada que no se puede decir que todo lo derivado del uno es parte del uno. Es más, hay que purificarse y volver a él. Un poco parecido a lo que decía Plotino, excepto con esta importante adición que de nuevo vemos aquí a Aristóteles, que es el alma. Si tomamos el neoplatonismo y le agregamos el alma y la lógica, tenemos la filosofía de Porfirio, la escuela romana del neoplatonismo. Sin embargo, la escuela romana del neoplatonismo no es la única importante, y si te das cuenta, apenas vamos 10 minutos de este episodio, no vamos a terminar aquí. ¿Quién sigue? Bueno, la escuela siria del neoplatonismo. Una vez que el neoplatonismo se comenzó a oponer drásticamente al cristianismo, no solo en el campo teórico, sino también en el campo práctico, entró la figura del emperador Juliano en el año 363. Para él, el neoplatonismo era una forma capaz de sustituir no solo la doctrina, sino también la religión del cristianismo. Ahora, no tuvo éxito y no pudo tenerlo, pero dentro de su gobierno salió una figura muy interesante y probablemente olvidada, que es la figura del sirio, la figura que
entraría bajo el gobierno de Juliano, es la figura de Jámblico. Jámblico, quien a lo mejor es un poco despreciado y menos conocido, porque tenía un enfoque bastante místico a su neoplatonismo. Involucraba rituales, brujería. Pero bueno, Jámblico, fundamentalmente, aunque neoplatónico, se podría decir que era más neopitagórico. Él nace en Calcis, en Calesiria, fue un discípulo de Porfirio, pero fundó y dirigió su propia escuela en Siria. Y a través de sus discípulos, su pensamiento terminó vinculándose a la Academia Platónica, sobre todo a la de Plutarco y la de Proclo. Ahora bien, ¿qué hace Jámblico con la escuela ya trabajada por Porfirio? Bueno, comienza a hablar de las figuras que a lo mejor recordarán de Pitágoras, de los simbolismos pitagóricos, y los trae a su modernidad. Para él, la mónada es la unidad suprema, la figura del uno. La diada, la figura del dos, es la vida, la inteligencia y el principio de la diversidad. La triada, la figura del tres, es la armonía universal. La ogdoada es la causa del movimiento. La eneada es el principio de la identidad y la perfección. Y la década abarca el conjunto de todas las emanaciones de la unidad. Entonces, ¿qué está haciendo aquí esta figura? Está tomando la filosofía abandonada de Pitágoras, la manera de clasificarlo todo en números y la simbología de cada uno de los números, y es aplicada a la filosofía moderna neoplatonista. ¿Qué es la filosofía moderna neoplatonista? Bueno, Platón ya no conoció a Pitágoras en su trabajo, por así decirlo. Entonces, muchas de las ideas de Platón superaron las ideas de Pitágoras y no fueron necesariamente aplicadas a las de Pitágoras. Aquí lo que está haciendo en la escuela siria es tomar las ideas de Pitágoras y aplicarlas de manera retroactiva a la interpretación más moderna de Platón. Una interpretación que ya tenía conceptos como Dios, como el alma. Una interpretación que tiene que pararse frente a la filosofía cristiana, a la filosofía post-estoica, post-escéptica, y ponerse su parte. Para esto era importante crear principios y modelos. Por ejemplo, si hablamos del mundo platónico, el mundo inteligible de los modelos, bueno, en este se crea una triada, tres hipóstasis inteligibles. Primero el uno, el padre, la presencia y la limitación, que es igual al uno de Plotino. Después la potencia de la presencia o la diada indefinida. Finalmente el entendimiento, que es la auténtica fuerza. De esta triada derivan otras. El mundo intelectual, que comprende tres hipóstasis inteligentes. El entendimiento permanente, otra vez la potencia, y un tercer entendimiento que se identifica con el demiurgo platónico. Ahora, de esta triada se derivan otras. El mundo de las almas, que son también dioses, y comprende un alma supercósmica, que es el principio de retorno a la divinidad, un alma cósmica superior, que penetra en el mundo sensible, y el alma cósmica inferior, que es el alma del mundo, el retorno. Si vemos lo que hace Jámblico, es agarrar las ideas de Platón perfeccionadas o más bien modernizadas por Plotino y finalmente por Porfirio, y les mete un aspecto místico, un aspecto religioso, aunque sigue la lógica aristotélica, aunque sigue hablando de almas, aunque sigue hablando de bien y de mal, comienza a hablar más de almas en el sentido abstracto, en el sentido de modelo intangible. Para él no es un enfoque tanto de clasificación como fue con Porfirio, y es más uno contemplativo. Ahora, las ideas que sigue trabajando, por ejemplo, la moral y la religión, agrega otra grado a la virtud, y ahora para él son cinco virtudes. Las virtudes políticas o sociales, las virtudes catárticas o purificadoras, las virtudes paradigmáticas o ejemplares, las virtudes contemplativas, que ordenan al hombre a la vida intelectual, y las virtudes sacerdotales, que nos unen al uno. Ahora bien, para este pensador hay dos tipos de cultos religiosos. Los cultos a los dioses, que tienen afinidad con la materia por la función, y el culto a los dioses hipercósmicos, a quienes hay que hacerle sacrificios espirituales, como la virtud y la sabiduría.
Para Jámblico, casi ningún hombre es capaz de hacer efectivamente este segundo tipo de culto. Si leemos textualmente a Jámblico, él dice, hay un Dios único, anterior al primer Dios Rey, que habita inmóvil en la soledad de su unidad. De él precede el Dios de los dioses, la mónada originada del uno. Esto es muy interesante, porque a pesar de tener su influencia, pues, judeocristiana, semita, musulmana, Jámblico se atreve a decir que hay un Dios previo a Dios. En esta época eso es más que suficiente motivo para mandarlo a morir, un verdadero rebelde filosófico. Pero habla de algo necesario para crear al primer Dios. Y aquí podemos volver a ver la influencia de Aristóteles. Ese algo necesario tiene que ser el primer motor aristotélico. Normalmente habrá pensadores como Santo Tomás que relacionarán al primer motor aristotélico con Dios, pero en mi conocimiento, esta es la única vez que se habla de un Dios motor primero preexistente al Dios pues elegido de la preferencia del filósofo que está escribiendo. Ahora, si ya vimos lo que estaba pasando en Roma y en Siria, ¿algo estaba pasando en Atenas? Claro que sí. Hay una escuela ateniense neoplatónica. Y esto es muy interesante porque en la época el cristianismo estaba persiguiendo y asesinando a los pequeños pensadores diferentes que lucharan contra el dogma cristiano, particularmente los neoplatónicos. Pero hay un lugar en particular donde los herejes, por así decirlo, tenían cierta libertad y cierta seguridad de su, digamos, entre comillas, libertad de culto. Y esto era Atenas. En Atenas, durante el siglo V, nace la figura de Proclo. Proclo, bueno, realmente nace en Constantinopla, estudia retórica, matemáticas y filosofía en Alejandría, sigue la carrera de abogacía, regresa a Constantinopla, tiene éxito como abogado, regresa a Alejandría, se dedica por completo allí a la filosofía. Insatisfecho por la dictadura religiosa, se dirige a Atenas para estudiar en la escuela neopitagórica. Y con Plutarco termina estudiando hasta morir en Atenas en 485. Proclo trata de vincular el monoteísmo neoplatónico con el politeísmo greco-romano. Es decir, en los neoplatónicos ya veíamos esta figura de un solo Dios, independientemente de cuál fuera. Aunque fuera el uno, aunque fuera el motor preexistente al Dios rey. Lo que hace Proclo es intentar vincular esta figura de un solo Dios al panteón romano, el panteón griego, a lo que recordamos a Zeus, que o bien sea Júpiter, ¿no? Proclo recalcó el papel generador de los dioses como motor inicial y desarrolló un sistema platónico más elaborado y complejo. Sus frases pueden expresar sus ideas de una forma más clara. Las ideas de Proclo leen, donde quiera que haya un número, está la belleza. Las almas grandes se inician por sí mismas. Todo lo que puede decir la palabra y todo lo que no puede decir te proclama. Esto hablando de Dios. Lo abrazas todo, no siendo ni uno ni todo. Muy similar a la separación de Dios está en todo más todos los dioses. Si no me hubieses asumido, no me habría salvado. Esta frase es después tomada por San Agustín. Ahora bien, Proclo escribió mucho. Escribió Los elementos de la teología, trabajo muy comentado por Hegel. Es un tratado elaborado y escrito sobre la teología. Después tiene otro sobre la teología platónica. Tiene comentario al Acliviades, comentarios al Cratillo de Platón, comentarios al Parménides de Platón, comentarios a la República de Platón, comentarios al Timeo de Platón, comentarios sobre el primer libro de elementos de Euclides y tres opúsculos que tienen por objetivo responder a las dificultades que surjan por el problema del mal y que atentan contra la divinidad. En este trabajo, precisa que el bien, por dictado de su propia naturaleza, tiende a expandirse, hasta que se encuentra con lo limitado. La divinidad ejerce una actividad anterior al pensamiento. No se puede hablar propiamente de la providencia.
Para Proclo, el punto de partida es que lo perfecto se deriva de lo imperfecto. Al comienzo de cada serie de emanación, acuérdense de esta evolución desde el uno, debe haber un principio trascendente del que participen sus derivaciones, pero sin dividir su unidad. Cada principio de serie es la causa general de todas las realidades que se derivan de ella. La constitución de los seres se realiza en visión del temario. Puede ser infinito, que es la potencia, finito limitado, que es el acto, o el mixto, que es el ser finito. Para Proclo, la dialéctica del desarrollo emanativo o esta evolución desde el uno se rige por un ritmo triádico. Primero, tiene el principio superior, inicial de cada serie, que permanece inmutable. Después, la procesión emanativa o evolutiva, por la cual es causado que algo salga de su causa. Y finalmente, el retorno de lo causado vuelve a la causa. Es decir, para Proclo existe lo inicial, el Dios, el uno. Después existe la separación de este y finalmente existe el regreso inicial. Esto, este ciclo, hay que pensarlo desde un aspecto dialéctico. Existe algo creado, este algo cambia y al cambiar busca regresar al principio, pero regresa diferente y más grande. Esto, y lo mencioné también antes con el primer episodio neoplatonista, eventualmente va a ser muy valioso para entender a Hegel. Intenten recordarlo. Ahora, ¿cuál es el proceso de emanación según Proclo? Bueno, comienza con que el uno, el bien, está por encima de todos los bienes, más allá de la vida, del ser y el pensamiento. Es una primera causa no causada. El primer principio, único, inmóvil e inmutable, es inefable. Su propiedad fundamental es su absoluta simplicidad. El bien, si bien del uno procede todo, no es, no es participante ni participado por ninguna otra cosa. Está más allá. De él procede la multiplicidad, pero no directamente, sino a través de la primera tríada de las unidades. Y básicamente, y porque sé que este es un episodio bastante pesado, todo se deriva de este movimiento. Dios, la religión, la ética. Para la escuela ateniense, todo es una evolución de la derivación del bien inicial. Muchas gracias por escucharnos y gracias por su paciencia. Sé que este es un episodio un poquito más pesado. Me gustaría que anden filosos, por lo cual les dejo una pregunta. ¿Cuál dirían ustedes es el bien, el uno, del cual se deriva todo en estas escuelas neoplatónicas? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.